El día de ayer martes la vamos a desarrollar el día de hoy. Mi alimento A tiempo. Mario, usted sí entregó el alimento a tiempo hoy. Todo lo que le tocó lo entregó a tiempo. Eso, gloria a Dios, es lo bonito que todo se haga bien. Gloria a Dios para siempre. Entonces nosotros nos alimentamos de manera permanente porque el cuerpo físico necesita alimentarse, ¿sí? Necesita alimentarse, tener energía, tener vitalidad. Gloria a Dios. Hay personas que ya pues tienen unos extremos de alimentación que pasan a la obesidad y ya eso es otro problema, ¿sí? Siempre uno debe comer y cuando ya la señal le mande a uno que le diga que está lleno, ya debe suspender, ¿cierto? Porque ya eso sería otro problema. Hay personas que tienen un complique con la alimentación y dan un peso demasiado excesivo y eso le trae otros problemas. Entonces, hablando del alimento espiritual, el alimento espiritual en nosotros debe ser de manera permanente. De manera permanente y se puede dar de diferentes maneras. Se puede dar a través de la palabra, como el pan de vida, como el alimento. Se puede dar a través de la búsqueda espiritual que uno tenga. ¿Sí? Esa búsqueda puede darse a través de la oración, a través del ayuno, de la vigilia, de la lectura de la palabra. Todo eso es alimento. Pero hay un alimento que es especial cuando se expone la palabra, cuando se predica la palabra, o sea, se sirve la palabra y las personas que están allí en ese lugar, esas personas se van a alimentar. Amén. Amén. Salen entonces sus espíritus, salen sus almas, su entendimiento, su corazón, toda la parte que corresponde a lo espiritual, ¿sí? Se alimenta. Y ese alimento es el que dirige entonces todas las facultades humanas. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta última vez cuando vimos el tema de mi alimento a tiempo, hicimos un paréntesis. Hicimos un paréntesis porque a mí me gusta siempre que la iglesia, ¿sí? Que el grupo de hermanos que se congregan estén actualizados, ¿sí? Que siempre estén al tanto de qué está pasando en el mundo, de las noticias. Entonces la última vez hicimos un paréntesis, solamente lo voy a recordar. Para que no se dejen engañar, ¿cierto? Hablamos de los antiguos astronautas, de los ovnis, de la tierra plana, de Jesús no es Dios, de Jesús no existió, el libro de Enoch, la Antártida, los reptilianos, la marca de la bestia, Tartaria, hologramas en el cielo, voces, sonidos de trompeta, imágenes, rostros, luces, etcétera. Inteligencia artificial, seres de otros planetas, los 5 familias que dominan el mundo y las 5 sociedades secretas, los pleyadianos, gloria a Dios. Recordemos que teníamos una lectura que yo les recomendé de Job 38 y 39 para que ahí estuviéramos como recreando un poquito más, aunque hay mucho pasaje bíblico acerca de hechos que la gente hoy en día lo toma como si fueran de la actualidad y el enemigo aprovecha y tiene al mundo enredado, porque para cuando el momento que venga el Señor Jesucristo se van a presentar una confusión de información, ¿sí? En este caso de desinformación, porque el enemigo a través de todos los tiempos lo que ha hecho con la raza humana es Desinformarla. no informarle, porque tiene que hacer todo lo contrario, desinformarle, o sea, desviarlo del conocimiento verdadero, desviarlo de la verdad. De hecho, que la sabiduría del mundo está loca, dice la palabra de Dios, el Señor mismo la ha enloquecido. Entonces, Él permite que todo eso suceda. Entonces, estos son tiempos así, son tiempos donde, por ejemplo, el Señor da muchas señales en su palabra, principalmente en el libro de Mateo 24, Lucas 21, y muchos otros tesalonicenses, que te digo yo, Daniel y muchos profetas igual. Entonces lo que pasa es que nosotros no sabíamos cómo iban a darse las cosas, cómo iban a suceder las cosas, ¿sí? Nosotros no sabíamos los sucesos, los hechos que los iban a provocar. Entonces ya estamos en esa línea de hechos y sucesos y eventos donde se confirma de dónde vienen, de dónde se originan, por dónde están pasando las cosas, de dónde vienen las cosas. Entonces es importante que la iglesia
que la iglesia esté muy despierta y no se deje. Engañar. Gloria al Señor, porque vendrán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, ¿sí? Falsos evangelios, y la gente va a estar en un ambiente de confusión. Entonces, como tenemos la tecnología nos bombardea con mucha información de toda clase. Cristiano que no esté firme, cristiano que no sabe qué hacer, a qué creer o en qué creer. Amén, hermanos. Amén. Ese fue el paréntesis que hicimos la vez pasada. Gloria al Señor para siempre. Entonces, vamos a seguir con nuestro tema de mi alimento a tiempo. Ya sabemos que este tema, mi alimento a tiempo, estamos hablando sobre la segunda venida Del Señor. Quiero que me hagan el coro. La segunda venida De Jesucristo. por eso se está dando el alimento a tiempo, corresponde a Mateo 24, 45 y 46. ¿Sí? Que bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor viniere le hallare haciendo esto, ¿sí? Dándole el alimento a tiempo. Pero ¿cuál es el contexto? El contexto es la segunda venida del Señor Jesucristo y las señales que preceden. Entonces, siempre es importante que entendamos por qué mi alimento a tiempo, porque eso no se acaba, no es que no se va a acabar nunca, porque antes que el Señor venga, todas las iglesias deben estar preparándose, por eso el alimento es para eso. Gloria a Dios, que viene, gloria al Señor, la segunda venida de Cristo y los hechos proféticos que vienen, que vive el mundo en la actualidad, que indican más que nunca que la cosa es cierta y verdadera. Amén, hermanos. Amén. Que la cosa es cierta y verdadera. Y mientras yo voy hablando, si a ustedes tienen alguna inquietud de acerca de lo que se oye, de lo que se ve, me pueden interrumpir, eso no hay ningún problema. Amén. Gloria a Dios, para siempre santo es el Señor. A ver qué tenemos acá. Tengamos todos en cuenta las recomendaciones del Señor en el versículo 42. Y ahí leamos 42 del capítulo 24 de Mateo. ¿Qué recomendación hay allí, por favor? Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Gloria a Dios. Entonces, algunos de ustedes me podría decir, pero el pastor, ¿por qué siempre habla de lo mismo? Siempre habla de lo mismo. Pues porque yo me mantengo en esa, velando día y noche, ¿sí? Porque no sabemos a qué hora van a pasar las cosas. Entonces, yo no me concentro en otros temas, sino en preparar, alertar y vigilar. Entonces, el versículo 42 es una recomendación que nos hace el Señor. Velad pues, porque no sabéis que a qué hora. ¿A qué hora ha de venir vuestro Señor? Ese debe ser la actitud de nosotros. Y ahí, ¿qué le vamos a hacer? Así vivieron y así murieron los discípulos, ya dijimos eso, esperando al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, esperándolo a Él. Santo es Él. Pero una cosa sabemos hoy nosotros, los de esta generación, que ahora sí está más cerca que nunca, y lo reafirmamos en este plato fuerte, cuando veamos más y más sazones. Gloria a Dios. Realmente pasar, ver, analizar, recordar y estudiar estas sazones resulta extraordinario y maravilloso. En primer lugar, hagámosle una visita al apóstol Pablo, quien nos tiene muchas sazones para este plato. Vamos a mirarlo rápidamente en 2 de Timoteo 2, del 1 al 12. Ahí hay algo de eso que dice 2 Timoteo 2, del 1 ya, del 1 al 12. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aleluya. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador
para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: Hasta el 12. si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Gloria a Dios. Hay un contexto ahí amplio donde hay muchas puntadas que toca el apóstol Pablo, pero hay una recomendación, gloria al Señor, y donde Pablo le dice a él que el Señor te dé entendimiento en todo esto. Ahí aparecen 4 figuras, si no me equivoco: la del labrador, la del soldado, la del atleta y qué sé yo cuál es el otro. ¿Sí? Que eso nos representa a nosotros. ¿Sí? Somos atletas, somos soldados, somos labradores. Esta es una carrera, y el apóstol Pablo, que es el más excelente de todos, ustedes se ponen a mirar esto, vea, si el apóstol Pablo es el más excelente de todos los discípulos o siervos del Señor, mire que él en todo estuvo pasando una serie de circunstancias difíciles para arrebatar la corona. Claro que el Señor se lo había advertido. Ahora yo te voy a enseñar lo que significa padecer por mí, ¿sí? Cuando el Señor lo llamó. Pero si el apóstol Pablo, con todas las capacidades que tenía, da y reconoce que esta es una carrera de esfuerzo. El atleta se tiene que esforzar, el soldado se tiene que esforzar, el campesino que labra la tierra se tiene que esforzar. O sea, ¿cómo hago yo para presentarles a ustedes hoy otro mensaje? ¿Sí? No puedo, no tengo cómo es que le puedo presentar otro mensaje, porque para poder alcanzar esta gran victoria es a través de esfuerzo y sacrificio. El atleta entonces corre la carrera legítimamente. El soldado no se mezcla con los negocios del mundo, está concentrado en su milicia. Y el labrador espera con paciencia. Amén. Amén. Entonces nosotros estamos llamados en ese orden a mirar qué posición adoptamos. Analicemos qué dice dentro de lo que se leyó. Analicemos qué dice, vea lo que dice. La venida del Señor la menciona él ahí. Y una reunión con el Señor. Ojo aquí, para participar de tan sublime encuentro, Pablo nos da las siguientes recomendaciones. En el verso 2 de ese mismo texto dice: no dejarse mover fácilmente, no os conturbéis, quiere decir alterar, interrumpir el estado o curso natural de las cosas. Número 3, ni por espíritu ni por palabra, como si fuera nuestra, ni por carta falsificada, mensaje que pudo existir en su momento. Bueno, y eso de la carta falsificada se refiere a las falsas profecías, a los falsos mensajes, a lo que abunda por todas partes, a las falsas religiones, ¿sí? Lo que puede moverse en aquel momento. Se considera que a Pablo también lo falsificaron, porque él dice que si alguien llegara con una carta que no fuera de él, entonces uno se pensaría que también trataba de presentar un mensaje equivocado utilizando el nombre de Pablo. En un momento Pablo interrumpió a una espiritualidad divina, porque estaba proclamándolos que ellos eran servidores, siervos del Dios Santísimo, que predicaban el Evangelio. Entonces Pablo no dejó que una bruja, que un demonio hablara por ellos. No. Y mandó ese demonio para afuera. Entonces, en aquel tiempo Pablo también pudo haber gente que trató de hablar en nombre de él, ¿sí? Y Pablo les advierte que no se dejará engañar. Hoy en día nosotros tenemos por muchas partes, se presenta mucha información y utilizan el nombre de Jesús, y a través de ese nombre el pueblo de Dios, esta iglesia, cualquier iglesia puede ser engañada. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor. Dice aquí:
Gloria al Señor por algunos de los discípulos. Ojo, asunto que ha sucedido hasta el día de hoy, lo acabo de decir, ya que sí han ocurrido muchas profecías falsas, libros falsos. Todavía la gente está descubriendo manuscritos, descubriendo libros, haciendo ese planteamiento de teorías. A ver, la Biblia que nosotros tenemos tiene 66 libros, ¿sí? Porque fue lo que el canon de la Sociedad Bíblica de Israel dijo, vamos a meter eso ahí. Pero también Roma metió la mano dentro de esos acuerdos que hacían en los tales concilios. Entonces Roma dijo, no, nosotros vamos a trabajar con una Biblia de 72, ¿sí? Y sin embargo, se considera que muchos libros quedaron por fuera, ¿sí? Muchos libros dentro de la historia religiosa, muchos libros quedaron por fuera. Ahora, el punto es, si la sociedad, eso es como la palabra hay un grupo especial en Israel que cuida los tesoros, en este caso los tesoros religiosos, ¿sí? Los tesoros religiosos, y ellos consideraron que estos eran los libros que se podían dar con seguridad que pertenecían o que tenían una aprobación. Entonces así se nos presenta a nosotros. Sin embargo, ellos no tienen la Biblia ellos tienen la Torá, ¿sí? El Pentateuco y todas sus bases teológicas. El Roma tiene 72 libros y sin embargo quedaron muchos todavía que por ahí los Discovery empiezan a sacarlos y la gente que se mete a investigar y a tratar de relacionar una cosa con la otra, el que no conoce la palabra de Dios, esto que lo que a nosotros nos llegó, fácilmente se puede dejar enredar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros ahora, yo no sé a qué hermano, de pronto nos falta un desocupado que no ora, que se le da ahora por hacer las comparaciones de los libros que están apareciendo ahora, que los libros de Judas, que los libros de Enoc, que los libros de, qué sé yo, ¿sí? Si Juan dijo que de tantas cosas que solamente Jesús hizo, si se escribiera todo lo que él hizo, ¿cuántos libros hubieran? De hecho, entonces hay libros. El salmista se refiere a escritores del pasado. Salmista David. Los profetas también. Jesús también se refiere a los escritos del pasado. Entonces, no falta que hubieron muchos y que hay muchos todavía por allí enterrados en las cuevas y en las catacumbas y en los tinajones y en las tinajas de barro y cosas así. Pero ya nosotros tenemos una base esencial que es el Evangelio de Jesucristo. O sea, hagamos de cuenta que si yo fuera, sí, pero no lo puedo hacer porque también hay un condicionamiento, que quitara todo el Antiguo Testamento, ya no solamente con el Nuevo Testamento, con esos 27 libros tenemos suficiente para conocer el nuevo pacto de salvación. Amén. El nuevo pacto de salvación. Entonces nosotros, ¿en qué debemos concentrarnos los cristianos verdaderos? En los libros viejos, en los que no han salido, en los que no salieron, que el Vaticano tiene un poco cosas por allá. ¿Usted en qué se va a concentrar usted hoy, ya viendo que esto está ya en el desenlace de la humanidad? ¿Ah? En Jesucristo, en el pacto nuevo de Jesucristo conmigo, con la humanidad, con el mundo. Ese es el plan de salvación, ¿sí? Entonces, no puedo entrar yo ahora a investigar de dónde vinieron los gigantes, a investigar con quién se casó Caín, no, eso sería como una pérdida de tiempo. Eso queda solamente de información, de información, ¿sí? De información. Que hay cabos que se pueden atar del pasado y de libros de esos que hay por ahí que no están dentro del canon, ¿sí? Dentro de lo que la Sociedad Bíblica de Israel estableció para tener una Biblia como la Biblia de Jerusalén. No están ahí, pero nosotros, o sea, yo como predicador, ¿yo cómo voy a hacer para que la gente en este momento se consagre, busque lo que acabamos de leer ahí, se convierta en un atleta espiritual, en un agricultor espiritual, en un soldado espiritual, hablándole de otra cantidad de cosas? Tengo que llevar a la gente, motivar a la gente a la consagración a través del nuevo pacto hecho por la sangre de Jesucristo. Amén. Y el Evangelio, Pablo dice, mi Evangelio,
¿sí? Y el evangelio de los apóstoles, o sea, el evangelio de Jesucristo. Ese debe ser el enfoque de toda iglesia, de todo líder, de todo pastor. Pero coger una hora, 2 horas, dar estudios en base a una cantidad de hechos que todavía hoy en día el diablo está tratando de desmontar. Eso no existió, que el diluvio no existió, que no sé qué no existió, que esto no existió, que esto no existió. No. Hay prueba fidedigna de todo, pero el diablo trata de derrumbar, de destruir, de quitar toda. Por eso les dije al principio que lo que él ha hecho no ha sido informar, sino desinformar, confundir a la humanidad. Amén. Entonces nos concentramos en lo que tenemos, en el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando nosotros hacemos el discipulado, le decimos a la persona que por favor deben leer el Nuevo Testamento, deben leer el Nuevo Testamento. El que no lee el Nuevo Testamento no sabe cuál es su fe cristiana. Amén. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor. Entonces, en el verso 3 se reitera la advertencia, adentrándonos a una de las razones más importantes, que es la apostasía, que consiste primero en salirse. ¿Qué es la apostasía? Salirse, renunciar y negar su fe o creencia, o sea, dejar todo tirado. Eso es la apostasía. No que solamente que la gente que no, porque los cristianos visten mundanos, que ya eso es apostasía, que porque los cristianos, ¿qué te digo yo? Beben vino, se van a la fiesta. No. Eso no se llama apostasía, se llama volver a hacer lo que antes hacía. Y al mundo otra vez. Apostasía es negar la fe, lo que tú aprendiste, ¿sí? Tu formación. ¿Qué es apostasía? Es salirse. Un cristiano que se va para atrás, que dice ya no voy más para la iglesia, ya no me congrego, ya no quiero más seguir, ya no voy. Eso es un apóstata. ¿Por qué? Porque se rindió y se volvió para atrás. Amén. Eso es apostasía, renunciar, salirse y menguar su fe o creencia, o sea, dejar todo tirado y no continuar la carrera. También la apostasía está marcada por cambiar el orden de lo establecido por Dios en su palabra, con modificaciones de acuerdo a los intereses personales, o para agradar al mundo y no a Dios, o para no sentirse rechazados, burlados o mofados, llevando una vida de santidad. Entonces aquí apostasía es pasar por encima de la palabra de Dios, aunque aún pertenezca a una supuesta iglesia. Mire que la apostasía también se da en ese sentido, ¿sí? Entonces tú acomodas, tienes una iglesia, diriges una iglesia, tiene el nombre, va la gente y todo, pero hay algunas cosas que se hacen allí que no corresponden, ¿sí? Que no corresponden a la palabra, pero tú las haces porque quieres que la gente esté contenta, porque quieres que la gente no se vaya, porque quieres que la gente, que ese lugar esté lleno de gente, pero hay prácticas ahí internas que no están de acuerdo a la palabra. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hay una iglesia que se llama Remanente. Remanente, según me dijeron a mí, nació de la iglesia de Pablo Portela, según entiendo yo. Ya bien, Pablo Portela, que era un predicador de aquí de la ciudad de Pereira, que alcanzó mucho renombre, pero así como subió como que y bajó como que. Subió como palmera y cayó como coco. Oiga, es mejor subir con cuidadito, paso firme, y no ir buscando fama y después caer. Entonces, de allá salió según esa misión Remanente, no me consta. Y allá una de las prácticas que tienen, que la vi yo también en una misión que se llama Suramérica, la vi en Cartagena, que es que cuando van a repartir la Santa Cena, hacen una fila como hacíamos allá en la iglesia aquella sinvergüenza, ¿sí? Una fila, todo el mundo se mete en la fila, todo el mundo, todos los peladitos, las mujeres, no importa, todo, allá no se pregunta ni se lee las cláusulas que Pablo establece en Corintios, de cómo debe ser para participar en la cena. Eso es apostasía. Eso es apostasía, porque eso va en contra de la palabra,
¿sí? Entonces ese remanente tiene esa cosa. Y así muchas cosas se van a encontrar en las iglesias que no corresponden, por tanto se llaman apostasía. Gloria a Dios, santo es el Señor. Es pasar por encima de la palabra de Dios, aunque aún pertenezca a una supuesta iglesia o congregación. Ojo, ya es bien sabido que esta sazón que esta sazón ha aumentado más y más cada día, o sea, lo que acabo de decir. Aquí viene una sazón súper importantísima que solo la supera una como de la anterior, pero va unida con una I conectiva y conjuntiva en el Mishnah. Versículo 3 dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Gloria al Señor. Esta hace parte de una de las sazones que preceden a la segunda venida de Jesucristo. Vean, mis hermanos, esta hace parte de eso. Gloria a Dios. Dije yo que entre las sazones que Pablo resalta, leíamos acerca de Timoteo. Luego estamos leyendo acerca de la apostasía, hace parte de las sazones que indican que Jesucristo viene. Y luego estamos leyendo acerca de el anticristo, ¿sí? Que se debe manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Estamos? Siendo esto tan profundo y complejo, pensaríamos que Jesús realmente no tenía tiempo en ese momento para explicar tan grande asunto. Más bien le recordó el trabajo que les correspondía a ellos. Entonces, volvamos al tema en cuestión del versículo 3, la apostasía. Se debe dar es en la iglesia del Señor, y esta a su vez allana el terreno para que aparezca tal personaje. Mire, lo uno lleva a lo otro. O sea, si en la iglesia cristiana de todo el mundo se mete y hay un comportamiento de apostasía, mire bien, no gente que se ha ido de la iglesia, que ya no es cristiano, que eso es apostasía, sí, o sea, porque han negado la fe, sino que en la iglesia se mete un comportamiento de apostasía, un espíritu de apostasía, quiere decir que se hacen cosas que no corresponden a la palabra de Dios, o se pasan por encima de la palabra de Dios para tener a la gente ahí o para tenerla contenta. Eso se debe dar. Sí, es paradójico como cuando Jesús dijo: es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo esto que es, todas las señales de Mateo 24. Entonces, alguien pensaría: no, pero es que Jesús es terrible, porque antes que Él venga lo que manda es a matar. ¿Sí? Es terrible porque Jesús, como que cuando Él viene, lo que hace es que sucedan catástrofes, terremotos, calamidades, pestilencia, mortandad, epidemia, se multiplique la maldad. Es que no es Jesús que mandó eso, es consecuencia del pecado del hombre por haber rechazado el evangelio de la verdad. ¿Te das cuenta? Entonces cualquiera pensaría así rápidamente y diría: no, ¿qué Dios es este? Que cuando viene lo que manda es tragedia y calamidad y destrucción. No. Una cosa no tiene que ver con la otra. Todas las señales y juicios son consecuencia de que el ser humano se alejó de Dios. Eso no tiene nada que ver. Pero hace mención Jesús de que eso va a suceder antes que Él viniera. Entonces la apostasía lleva a que aparezca el hijo de perdición, el hombre de pecado. Gloria al Señor para siempre. La apostasía se puede dar en las iglesias del Señor, y esta a su vez allana el terreno para que aparezca tal personaje llamado hombre de pecado, hijo de perdición, inicuo. Pero ¿por qué tiene que la iglesia cumplir este papel? Respuesta: de las más duras que hay que dar, y es porque toda la gente de las iglesias cristianas, falsas, liberales, mundanas, sin compromiso, amigas del mundo y sin santidad, ojo, todas fueron permeadas, contaminadas y engañadas por el mismo Satanás, porque a estos cristianos que se quedaron es a los que ese personaje llamado anticristo, a lo que ese personaje que ya aquí
toma otro nombre y es el anticristo, le declarará la guerra, tortura, castigo y muerte precisamente por jugar con Dios. Y no olvidemos la sentencia de juicio que hace el mismo Dios. Entonces, mire cómo es todo este juego, por llamarlo así. Satanás se mete en las iglesias y crea un ambiente de apostasía, porque la iglesia es mundana, la permea, la iglesia es mediocre, la iglesia tiene un pie afuera y otro adentro, la iglesia no se consagra, la iglesia vive de apariencia, la iglesia solamente hace bulla con instrumentos musicales, ¿sí? Ahí se mete la apostasía, es una falsedad, es una mentira. Entonces la iglesia en el mundo entero, oiga bien, en el mundo entero, eso no, que aquí no, en el mundo entero. Entonces Satanás se encargó de hacer ese trabajo. ¿Por qué se encargó de hacer ese trabajo? Mire que una cosa lleva a la otra. En todo el mundo, las iglesias, por eso dice el Señor que son pocos, ¿cierto? Quiere decir que la mayoría de la gente conocedora del Evangelio, amiga del Evangelio, que se hayan apartado, que estén fríos, que no estén con el fuego del Espíritu, ni estén llenos de aceite, se quedarán. Porque esos tienen que cumplir otro papel. El anticristo, cuando él se levante, le va a declarar la guerra a esa población de cristianos que se quedaron. Son los que aparecen en Apocalipsis, donde dice que vi debajo del altar el alma de los que murieron por causa del Evangelio. ¿Sí? Pidiéndole al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, hasta cuándo no juzgarás la sangre de los que murieron? ¿Sí? Vea bien. Entonces, ¿en cuál grupo quiere estar usted? ¿Se da cuenta? Pero es que para estar en el primer grupo tienes que pasar por lo que Pablo le dijo a Timoteo. Tienes que esforzarte como un campesino que labra la tierra. Tienes que esforzarte como un soldado consagrado para el ejército, para la batalla. Tienes que consagrarte como un atleta de alto rendimiento. No son de esos que van con la cerveza a jugar gol, ¿cómo que se llama? En las canchas. En las canchas de los barrios, ¿cómo se llama? A jugar la pelotita. Microfútbol, con una cerveza y una caja de cerveza y un equipo de sonido. No, esos no son de alto rendimiento. Esos son mediocres. ¿Sí? Tiene que ser de alto rendimiento, que tiene que comer es lo que diga el entrenador y dormir a la hora que diga el entrenador y despertarse a la hora que diga el entrenador y estar en todo lo que diga el entrenador. ¿Sí o no? Esas es las características del cristiano del primer grupo. Del primer grupo, el que no cayó en la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La contaminación, la mundanalidad dentro de la iglesia, ¿sí? Todas esas prácticas que la gente dice, no, un poquito no hace daño, ¿cómo dice? Una al año no hace daño. Eso está perdido, eso no sirve, no sirve. María Elena me dijo el otro día, ay pastor, déjeme tomarme mi cervecita. Yo dije, no María Elena, aquí no, en esta iglesia no, María Elena. ¿A qué hora le dije? Yo no sé, todo eso quedó grabado, gloria a Dios, aleluya. Yo le dije, María Elena, esta no es la iglesia, está en el lugar equivocado. Gloria a Dios, aleluya. No. Mi pastor estaba tomando cerveza de las frías. Ah. Y se puso bueno. Ay, Dios. ¿Usted no le da pena eso? Hace mucho tiempo. Bueno, vamos a pensar que eso fue hace 50 años. Tiene como 65, ¿cierto? Bueno. Entonces, nosotros tenemos que llegar a esa convicción. Entonces, mire lo que sucede. Entonces, todo ese grupo que el enemigo, Satanás, contaminó con la apostasía, ¿sí? Que es la iglesia mediocre, ese grupo va a cumplir un papel para el anticristo, para que el anticristo empiece a pelear contra ellos y a matar a todo el que más pueda, el que no se deje marcar. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor para siempre. Entonces, mire lo que por aquí vamos a mirar a ver otras cositas. Santo es el Señor. Precisamente por jugar con Dios y no que olvidemos la sentencia de juicio que hace el mismo Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, por haber tenido en poco la sangre del Cordero. ¿Qué dice Gálatas 6:7 y Hebreos 10:29? Gálatas 6:7 y Hebreos 10:29. ¿Qué dice? Gálatas. No os engañéis. Dios no puede ser burlado,
pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. ¿Qué dice Hebreos 10:29? Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá, ¿Cuánto ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aleluya, vea bien. Ya aquí en este punto nos hemos saltado 20 siglos. Porque precisamente esto está que arde. Oiga, niña, esto está que arde. Vea bien, él leyó el texto de que hay de los que pisotean la sangre de Cristo. Y de ahí acá, aquí, de allá, de eso que acaba de leer él, hasta aquí han pasado 20 siglos, cerrando un número, pues a ver más, pero cerrando un número, 20 siglos, porque precisamente esto está que arde. Y este es el ambiente que hay, o sea, el mundo entero está a la expectativa de que este personaje aparezca. ¿Recuerdan las ilustraciones del domingo? Cuando un hombre que salió ahí bien presentado dijo, ja, 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 llegó mi hora, esto es lo que ya... ¿Sí? Ese personaje, esto está que arde. Entonces, veamos. ¿Por qué es el hombre de pecado? ¿Por qué es el hijo de perdición? ¿Por qué es el inicuo? ¿Le interesa eso? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver primero, ¿por qué es el hombre de pecado? Leamos 1 de Juan 3, 8 y 9. 1 de Juan 3, 8 y 9. ¿Por qué a este hombre se le dan esos calificativos? El que practica el pecado es el diablo. ¿O qué? El que practica el pecado es el diablo. Es del diablo. Es del diablo. Ajá. Porque el diablo peca desde el principio. Ajá. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Con quién está usted? Con ¿Con Dios. ¿Con el Hijo de Dios o con el diablo? Con el Hijo de Dios. No, pero el nombre que mencionan ahí, el Hijo de Dios, ¿con quién está usted? Con el Hijo de Dios. Con el Hijo de Dios, porque Él apareció ¿para qué? Para hacer las obras del diablo. Oiga bien, oiga bien. A este hombre va a aparecer, se llama el anticristo. A este hombre se le dan unos calificativos. El primero que estamos viendo es hombre de pecado. Entonces, las preguntas de la gente que debate, se llama el disputador de este siglo, con Dios o con la Biblia o con la religión o con Cristo, con nosotros los evangélicos, con los cristianos, es ¿por qué Satanás? ¿Por qué es que dice, entonces ya en el cielo había pecado? ¿Por qué es que en el cielo hubo pecado? ¿Por qué? ¿Por qué si Dios era perfecto? ¿Por qué? Ya nosotros vimos aquí ese por qué. Amén. Dijimos que Dios todo lo creó perfecto, incluyéndonos a nosotros. Tan perfectos somos y tan perfectos son los ángeles y todo lo que Él hizo, que les dio la capacidad de decidir. Amén. De decidir. Porque todos esa creación divina, la de los cielos, en este caso las jerarquías angelicales y todos los demás, tenían y tienen la facultad en su perfección de decidir, ¿sí?, el bien o el mal. Falta el verso 9. No, espere. Como el hombre fue creado acá en la tierra, ¿sí? El hombre se creó perfecto, pero había un cable que no estaba conectado, ¿sí? Era el que él no debía pasar, comer. Estamos. Cuando él comió eso, entonces allí se le abrió el entendimiento, destapó esa caja que hasta el día de hoy no se puede cerrar. ¿Sí? Porque Dios lo que no quería era que tocara eso, porque le iba a acarrear todas las maldiciones hasta el día de hoy. Estamos. Amén. Entonces, pero ¿cómo es que Satanás sí era perfecto? Porque dice, querubín protector, que perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti pecado. No, hasta que tú decidiste torcerte. ¿Sí? Hasta que Él decidió torcerte. Entonces tú eres un cristiano, un hijo de Dios, hasta que tú mismo decides torcerte. Pero sí, seré yo mismo. Ahí hay muchas cosas en juego. Está todo el trabajo de Satanás, que es espiritual, para llevarte a que tú tomes una decisión de torcerte. Pero tú tienes la facultad y la capacidad para seguir en el camino recto.
Estamos. Amén. Porque eres creado como un ser perfecto de grandes decisiones. Diga. El 9. Yo dije el 9. 8 y 9. ¿Qué dice el 9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Gloria al Señor para siempre. Ahí hay una profundidad extraordinaria y maravillosa. Entonces estamos viendo ahora por qué a este hombre se le llama hombre de pecado. Sí, hombre de pecado. Entonces estamos diciendo, ¿sí?, que se halló pecado en él. O sea, hombre de pecado quiere decir que él tomó la decisión de torcerse y dirigir la bandera del pecado. ¿Sí comprende? O sea, todo ahí dice, el que practica el pecado es hijo del diablo. O sea, va detrás de él. ¿Sí? Va detrás de él. Entonces se le baja de esa dimensión que tenía él de querubín protector a una condición meramente humana. ¿Te das cuenta? Meramente humana. Entonces aparece el otro hijo del hombre, el verdadero, Jesucristo, que también siendo humano pudo vencer. Y por eso dice, para esto apareció el hijo del hombre. No es que Jesús sea hijo de hombre, no, sino que se le da ese título porque tiene la condición humana, porque fue entrado por el Espíritu Santo, tiene la parte humana de María que se necesitaba, pero él ahora como hombre vence a este hombre de pecado, que viene siendo en ese momento Satanás, porque llega a ese estado también de animal, porque eso fue lo que hizo. Se convirtió en un animal, dice Ezequiel, que es un espanto. Y usted no ve que toda la demoniera son unos monstruos y feos, y que tienen cara de animal y mitad de cuerpo de animal y pezuñas de animal y cara y mitad de cuerpo de humano. O sea, porque en eso se convirtió cuando dejó de ser ese querubín protector, en un espanto. O sea, toda clase de desfiguración humana o de seres amorfos y monstruosos. ¿Sí? Y por eso él quiere rebajar y quiso rebajar al hombre a una condición de animal. ¿Se dan cuenta? Entonces este anticristo se llama hombre de pecado porque lidera el pecado en el mundo entero. ¿Sí? Por supuesto la Biblia dice que no es simplemente un hombre cualquiera, es un engendro de Satanás. Gloria a Dios, hombre de pecado. Sigamos aquí. ¿Qué dice Primera de Juan del 6 al 10? Usted y yo, el 8 y el 9. Léame del 6 al 10 y ahí mismo se mete con esos textos. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vea. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Gloria a Dios. Entonces, vean mis hermanos, el pecado, practicar el pecado, complacerse con el pecado, vivir en pecado, simpatizarse con el pecado. Si usted no llega a aborrecerlo, usted le cae un sucio a la ropa limpia que se está poniendo, que se puso, ¿cómo se siente usted? No, que cómo se siente usted cuando se dio cuenta que se acabó de poner una ropa limpia. Incómodo. Usted si puede quitársela, se la quita de una vez, si no, pues tiene que aguantar, pero sabe que es incómodo. A ver, ¿usted nunca le ha pasado que un pájaro le echó poco encima? Sí. Un pájaro. Bueno, ¿cómo se siente usted? Mal, nada más que mencionarle eso. ¿Sí? Ahora cualquier cosa, una mancha de aceite, una mancha de algo, que se le cayó crema dental cuando usted está cepillándose, es todo. Entonces así es cuando nosotros no aborrecemos el pecado. O sea, tiene que haber un rechazo, un asco, un fastidio, una incomodidad. Si hay complacencia en nosotros, ahí dice que es hijo del diablo. ¿Sí? Porque sigue amando la obra de Satanás, que es su bandera, es el pecado.
Gloria al Señor. A ver qué dice Juan 14:30. ¿Qué tiene que ver ese versículo Juan 14:30? ¿Qué dice? No hablaré ya mucho con vosotros, Ya no voy a hablar mucho. porque viene el príncipe de este mundo Y y él- él nada tiene en mí. Oiga bien, el Señor Jesús a veces hace como yo. Ya no les voy, hasta aquí llegué, ya no voy a hablar más. ¿Sí? Ya les he dicho mucho eso. No voy a hablar más ya con ustedes, porque ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver conmigo, nada tiene en mí. O sea, nosotros tenemos que ir en el proceso de crecimiento, ir cortando. Usted tiene una mala amistad y usted sabe que lo va sacando y lo va a llevar por el mal camino. ¿Qué tiene que hacer usted? Apartar, ¿Para qué se hacen los cuchillos? acortar, Las tijeras. acortar. Para cortar. ¿Sí? Para cortar. Usted que le apareció una persona por ahí por ese aparato diciéndole, ay, quiero ser amigo tuyo. Amigo. Yo no estoy buscando amigo. Que deme el teléfono. No, a mí no me interesa. Corte. Amén. Entonces, mire lo que dice en el versículo que ya leyó anteriormente. Que el que practica, que el que es hijo de Dios no peca porque tiene la simiente de Dios. ¿Qué es la simiente? La semilla. ¿Y cuál es la semilla? Jesucristo. Cuando Jesucristo está en nosotros, ya nosotros no deseamos pecar. Lo que deseamos es vivir para Dios. Amén. Porque la simiente de Dios está en nosotros, que es Jesucristo. Gloria al Señor. Así como Jesús es llamado el Hijo del Hombre, asignándosele así su posición y condición humana de siervo igual a todo mortal, y desde cuya posición y condición venció a Satanás, a los demonios, al mundo y a toda tentación. Mire bien, estamos resaltando de que a Jesús se le llama el Hijo, De Dios. no del hombre. Al hombre. Búsqueme en el computador dónde está el texto. ¿Qué texto? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. En alguna parte debe aparecer. A Jesús se le llama Hijo de Hombre porque en condición de hombre fue que venció ¿a quién? A Satanás, a los demonios y a toda fuerza maligna, al mundo, al pecado, en condición humana de hombre. ¿Estamos? En condición humana de hombre. O sea que nosotros tenemos el poder ahora a través de Jesucristo como modelo. Entonces, aquí concluimos. Asimismo, este hombre de pecado es la encarnación del mal. Un ser humano que carece de todo sentido de humanidad y opuesto totalmente al amor. Porque eso le dije yo, que Roma es la antítesis del amor. Hombre de pecado cuyos pensamientos y actos están manifestando siempre el pecado en todas sus formas y nombres. Es hombre de pecado porque no hay un átomo ni físico ni espiritual en él que no esté contaminado, cuya naturaleza y cuyo estado no tiene redención ni oportunidad de perdón. Oiga, mis hermanos, en este hombre de pecado solo actúa el mal, puesto que es lo contrario al amor, y sabiéndolo él mismo que este es su papel a cumplir. ¿Ah? Que uno acá todavía anda buscando su destino, a ver para qué me llamó el Señor, que a ver qué talento tengo, qué don tengo. Y este hombre de pecado, el anticristo, él sabe que él va a cumplir este papel, que él nació para esto. ¿Usted se imagina eso? Sí, que Satanás mismo dice que él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que el lugar que está señalado para él al final es el lago de fuego. Asimismo, este anticristo no es que, no, yo no sé qué es lo que estoy haciendo. No, él sabe que desde la maraña, la trama de donde sale. Un ser humano, pero no hay un átomo de su ser, de su existir, que no esté lleno de maldad. Por eso vamos a ver esos tres títulos: hombre de pecado, hijo de perdición, inicuo. ¿Sí? Porque no hay nada. Tú sabes que a veces uno dice, no, él tiene su mal carácter, pero él también tiene su corazoncito. A veces él, ¿sí?
Uno se refiere a una persona que algo tiene de que tener de bueno, ¿cierto? Uno a veces le ve como algo bueno a la persona. No, ella es mal carácter, pero ella cocina sabroso. Sí, a uno le busca como algo bueno a la persona. Pero es que a este no. A este no. A este no, porque es Satanás, como es experto en mentira, como lo veremos más adelante. Él, sí, claro, es experto para diseñar máscaras y antifaz y disfraces y aparentar. ¿Sí? Y aparentar todo lo que no es, porque él a través del engaño es que logra enredarnos a todos. ¿Sí? Es a través del engaño. Bueno, ahora últimamente está apareciendo ya cara a cara a la gente. Pero él es sutil, él también utiliza, sí, aquello que es como un espejismo, aquello que te distrae, aquello que te seduce, aquello que te cautiva, que te parece bonito. Amén, ¿ya encontró? Sí, varios textos. Deme uno. Hechos 7:56. ¿Qué dice? Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ya déjese, vea bien. A Jesús se le da el título de Hijo Del hombre. pero porque Él asume el papel de ser humano como hombre para poder alcanzarnos a nosotros. O sea, Dios transformado en humano para poder alcanzarnos a nosotros, porque tenía que ser un humano que muriera por otro humano, en este caso por el mundo entero. ¿Sí? Por los seres humanos. Asimismo aparece este hombre llamado hombre de pecado. ¿Te das cuenta? Porque en él, así como en Jesús se resume la vida, en él la muerte. Como en Jesús la luz, en él la oscuridad. Como en Jesús esto, acá. Sí, todo lo contrario, la oposición, la antítesis de Dios. Por eso es hombre de pecado. ¿A quién seguimos? Al Hijo del Hombre y no al hombre de pecado. Amén. Estamos. Porque en él no hay luz, sino tinieblas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, pastor? Pues que esta es la realidad, esto es lo que viene para encima. Tú no te pongas o sea, a nosotros no nos interesa saber quién es que ahí está el perfil. Y Daniel da otro perfil también psicológico del tipo. Su perfil horrible. Y Ezequiel, a nosotros no, ¿tú qué te vas a poner? Oye, ¿de ti te interesa quedarte aquí a ver quién es? Dígame. Me acordé de una que se congregaba en la iglesia donde yo iba, ¿no? Ajá. Y ella decía, ay hermanito, yo sí quisiera quedarme para último para ver quién se va a quedar y quién se va a ir. Ay, no. Sí, eso es una ingenuidad de la pobre. Dios santo. Mejor me voy para ver quién se No, queda. pero detrás de eso está un espíritu de chisme. ¿Ah, sí? Claro. Flor de piel. Y Dios mío, no puede ser posible. Sí, yo les decía a ustedes que ya también conocí a una persona así. No, nosotros no. No, vean, mi hermano querido, concéntrese en su salvación. Cuide su salvación. ¿Sí? Concéntrese en eso. Concéntrese en eso, consagradito, buscando, acercándose, Señor, aquí estoy. No se interese por este tema, no, por quién es este personaje. No sé quién será, yo no quiero ni saberlo. Amén. No quiero ni saberlo. ¿Sí? No quiero ni saberlo porque eso es demasiado complejo. Pero sí la Biblia nos da un perfil de este personaje. Eso sí debemos tenerlo en cuenta. Nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios y vamos entonces a